presenta el metal siempre como algo a punto de convertirse en algo diabólico, algo maligno, algo que nos afecta, algo que nos genera muchos conflictos. Hoy tenemos la oportunidad de que este presunto culpable metalero se vea a través de un video nuevo, un video de un metalero que hace 25 años empezó a escuchar esta música y se dedicó a trabajar y buscar la forma en que el metal se lo pudiera presentar a la gente que no conoce este tipo de música. El documental Metal, A Headbanger's Journey, es muy interesante, Juan. Así es, buenas tardes también, buenas tardes a todos los que vinieron y gracias a Conarte, a Beto Méndez, que la genera. Y sí es interesante porque además Sam Dunn, el que lo realiza, aunque también está ayudado por otro tipo, Scott, es antropólogo. Él decidió hacer esta investigación con esos lineamientos o con esos fundamentos de un trabajo sociológico estructurado, bien hecho, y pues bueno, consiguió el presupuesto y empezó a viajar a entrevistar, a contactar a todas estas personas. Pero tú tenías ahí 3 preguntas claves que quizás se reflejan en este documental muy claramente y que todos los que están aquí, si son metaleros, las han escuchado. Sin duda, bueno, aquí nos vemos y somos pura gente decente, bien vestida, bien portada, pero siempre nos preguntan, ¿qué le escuchas a esa música? Es puro ruido. ¿Son satánicos? Dicen que si oyes al revés el disco se escuchan mensajes satánicos. Tal vez ustedes se identifiquen con alguna de esas preguntas. Y creo que está claro, por supuesto que es satánico, por supuesto que es la música del diablo, pero tiene muchas otras cosas que hoy a través del documental las vamos a descubrir. Así es, ¿no? Y otra pregunta que siempre escuchamos es, ¿son metálicos? No es metal, son metálicos de la secundaria, de la prepa, que a lo mejor ahorita también se están preguntando por qué unos señores conducen el programa de metal de D99 aquí en Monterrey, y creo que también está englobado ahí todo lo que es la cultura metalera. ¿Por qué desde que la escuchas, por qué desde que escuchas esta música no puedes dejar de escucharla? ¿Por qué se convierte en tu estilo de vida? ¿Por qué te pones una playera negra? ¿Por qué te dejas el pelo largo? ¿Por qué incluso te tatúas el nombre de tu banda favorita? ¿Por qué vas a los conciertos? ¿Por qué gastas tanto dinero en discos? Todo eso se resume y lo logra capturar Sam Dunn en este documental. Como les platicaba hace un momento, el documental arranca platicándonos de cómo era la escena en 1986. Una escena que, si nos remontamos a cómo era aquí en Monterrey, era una escena donde básicamente no había bandas. Las pocas bandas que existían tocaban covers. Si nos vamos a verlo de forma global, en el 86 las grandes bandas eran AC/DC, Iron Maiden, Scorpions, que venían a cosechar lo que habían sembrado en los 70s. Por otro lado existía la nueva corriente de bandas heavy metaleras, glameras, que aparecían gracias a la exposición que les daba MTV. Uno podía ver a través de su señal ya bandas nuevas como Motley Crue, que acabamos de ver hace unos días aquí en Monterrey. Y aquí en Monterrey empezaban a salir bandas que poco a poco tocaban canciones de su propia creación. Los primeros casos podríamos hablar de Raxé, de Midas Touch, de Crazy Lazy, pero también en ese 86 es cuando más o menos empieza a generarse lo que viene, creo, tal vez a traernos a todos aquí, la generación del metal extremo, del metal subterráneo, donde poco a poco empiezan a aparecer bandas aquí en Monterrey como Hammerhead, como Faithful Servant, como Mortuary, que va a estar aquí el sábado, por cierto, y sin duda todas ellas se vieron reflejadas en el éxito que logró tener una banda en particular, una banda en San Francisco que con pocos recursos, con pasión, con muchas ganas, con una disquera muy pequeña, pero que logró penetrar a todo el mundo. Y sin duda Metallica nos mostró, Jaguario, cómo podía el metal convertirse en un producto que no requería de una gran disquera y de un apoyo. Sí, sería clave en aquella época. Obviamente en los 80s, todavía poco antes, 83, 84, Monterrey afortunadamente tuvo una cultura metalera radiofónica. En la RG, en Radio Cono, en estaciones de música comercial se programaba heavy metal. Eso sin duda acercó a muchísima gente a tratar de descubrir qué más había, ¿no?
a no conformarse, aunque conformarse queda entre comillas, con las bandas clásicas, ¿no? Sino tratar de descubrir qué más había. Y bueno, quienes vivimos esa época, además nos buscábamos recursos diferentes a los que hay ahorita para acercarnos a esta música, desde el intercambio de cintas hasta comprar revistas extranjeras carísimas, o esperar a que llegaran las revistas españolas 6 meses después para enterarnos de qué pasaba en esta escena. Hablabas de esas bandas, y también sin duda muchos metaleros de aquella época decidieron agarrar un instrumento gracias a esas bandas. Sí, y empezó la explosión. Es increíble cómo en el 86 no venía ninguna banda a tocar a Monterrey. Hoy nos quejamos de que los boletos son caros y que de repente si le preguntamos a Reyes por qué no ha traído a tal banda, nos dice que no están de gira o cualquier cosa. Pero en el 86 no había una sola banda internacional que pisara México, y tardó todavía varios años en que empezaran a venir, y las primeras no eran muy emocionantes. Digo, no me imagino a ninguno de nosotros felices por ir a ver a Bon Jovi o algo similar. Rod Stewart fue el primer concierto al que muchos rockeros fueron aquí en Monterrey. Cheap Trick, Rowdy Speedwagon y Bon Jovi, que sería quizás el primer concierto jarroquero en 1990. Entonces, sí, ahorita que decías, la gente se queja porque no hay dinero para tanto concierto. La semana pasada tuvimos hasta 3 o 4 en un lapso de 6 días. Entonces, pues sí, eran otros tiempos, y creo que el documental captura bien esos inicios. El realizador se va a las ciudades donde radican estos músicos, y es muy interesante en el contexto actual de Monterrey algo que ocurre en cierto capítulo que van a ver ahorita, cuando se va a preguntarles a los músicos por qué eres metalero, de dónde vienes, y músicos de Canadá, de Estados Unidos, Tony Iommi de Black Sabbath en Inglaterra, se quejan o hablan del entorno difícil de su ciudad. Entonces, si pensamos ahorita en Monterrey, lo que está pasando en esta ciudad, despertarte o salir a la calle a las 10 de la mañana y verlos colgados en un puente, sin duda esa carga puede generar mucho, ¿no?, para el heavy metal. Puede, y lo más curioso es que si nosotros vemos las bandas que aquí existen en Monterrey, muy pocas han aprovechado todo lo que aquí se vive. Si nos vamos a lo que presenta el documental, la gran mayoría de las bandas, de la experiencia del día a día, es que empieza a generar canciones. Aquí lo que vivimos hoy en la mañana con un tipo colgado y todavía con vida, eso sin duda es material perfecto para cualquier banda de death metal o de gore. A ver si alguno de ustedes se atreve y hace algo similar. En México estamos viviendo hoy un momento en el que algunos consideran que es necesario prohibir la expresión musical. Quieren prohibir los narcocorridos porque eso genera violencia. La violencia aparece por otro lado, y aquí tendríamos que dejar documentos, al menos musicales, de que nos digan qué es lo que ocurrió en Monterrey en el 2011, para que las futuras generaciones se den cuenta y esperen que jamás se vuelva a repetir. Sí, sin duda. Bueno, pues hay varios detalles, ¿no? Y ahorita lo van a ver, no queremos entrar a platicar mucho del documental, aunque sin duda, yo sé que varios de aquí ya lo vieron, pero bueno, recomendarles el siguiente documental que hizo él, el Global Metal. Si no conocen a los realizadores, son los mismos que hicieron el de Iron Maiden, y también han hecho uno de Rush. Preparan uno para el 2013, que el simple título que se maneja ya es bastante sugerente, y sin duda va a ser muy interesante. Se llama Satán. Así que pues esperemos próximamente verlo. Y decíamos, de este documental son muchos los factores, y podemos identificarnos con el hecho, por ejemplo, que habla de las chicas, ¿no? Que hay un apartado para hablar de las mujeres en el metal, y que sin duda los veteranos aquí en Monterrey padecimos en aquella época, ¿no? Cuando pues había muy pocas mujeres en los conciertos. Ahora vamos a presentaciones de distintos grupos, de distintos géneros, y vemos bastantes mujeres, algo que es bastante positivo y agradable, pero cómo el metal ha evolucionado en ese sentido también. Y creo que hoy son mayoría las mujeres. Qué bueno que nos acompañan. El documental es muy interesante, y a diferencia de la gran mayoría de los documentales, estén felices
Hoy no va a aparecer Ozzy Osbourne ni tampoco Lars Ulrich, son otras las gentes que nos dan los comentarios, se van con los realmente importantes creadores de esta escena, van a ver entrevistas con gente como Tony Iommi de Black Sabbath, como Tom Araya de Slayer, que tiene unos comentarios maravillosos acerca de la religión. Hay alguna entrevista con gente black metalera de Noruega, que cuando uno les pregunta ciertas cosas, pues el documentalista esperaba que le dieran una respuesta políticamente correcta, y no, van a darse cuenta de que realmente creen en lo que pasa en Noruega. Sí, en particular es de los mejores capítulos el noruego, y de hecho si lo tienen o si les interesa si compran el DVD, o también creo que está ahí en YouTube, hay un disco extra con un documental específicamente sobre el black metal. También ya han surgido otros al respecto. Creo que es una nueva tendencia muy interesante. Se están haciendo muchísimos documentales de música, muchísimos documentales de metal específicamente. Ya hay un festival en Estados Unidos, en San Francisco me parece, donde se reúnen para ver este tipo de cine. Y en ese sentido, este en particular pues ha ganado varios premios, porque no únicamente captura la esencia del metal, sino que es un trabajo cinematográficamente muy bien realizado, muy completo, con mucha producción. Ya lo verán ahorita. Y pues bueno, no sé, faltaba platicarles, por ejemplo, que el director de la película estuvo aquí en Monterrey. A lo mejor alguno de los aquí presentes salen en otro de sus documentales, el vuelo 666 de Iron Maiden. A lo mejor alguno de ustedes es el dueño del perro que aparece cuando presentan a Monterrey. Y pues recordarles, el metal sin duda conecta a la gente sin importar su trasfondo cultural, político, religioso. Es importante ver cómo en otros lugares se avanza y se acepta el metal sin importar de lo que hablen. Hace un rato Guaro y yo platicábamos del caso, por ejemplo, de Slade, que tocan las puertas de las oficinas culturales de su país y dicen: oye, quiero hacer una gira por Estados Unidos, apóyame. Ya sí, cómo no, y les dan dinero. Y después brincan a los Estados Unidos, llegan a donde está la embajada de Noruega: oye, queremos conocer la embajada. Ah, sí, cómo no, pásale. Y es el embajador el que les hace la presentación de las oficinas de la embajada, y posteriormente el personal de la propia embajada va y disfruta el concierto en Slave. Hace unos días esta misma banda en Noruega fue invitada a que musicalizara la apertura de una nueva exposición en un nuevo museo que acaban de inaugurar. Y entonces te das cuenta que el metal en algún punto, en algunas ciudades, en algunos países, afortunadamente ya no es ese ente al que hay que tenerle miedo, y que te permite demostrar que es una exposición cultural muy interesante. Así es, sin duda. Y otro detalle, y en ese sentido también, es la oportunidad y, por ejemplo, lo que se genera aquí en Monterrey debido a instancias culturales. Las bandas de aquí no son muy proactivas de repente para buscar espacios donde tocar, y el hecho de que, por ejemplo, Conarte presente esta oportunidad, la tocada del sábado, que van a estar bandas muy representativas: Ulvaheim, Tornsick, Maligno, Avatar, Mortuary y Aiwas. Son 6 bandas muy buenas de aquí de Monterrey. El hecho de que se generen estos espacios cuando se están cerrando los más representativos, cuando en el centro, el barrio antiguo, entre las situaciones que pasan, entre el temor, entre la falta de oportunidades, ya no hay espacios donde tocar. Entonces creo que sí es tiempo de empezar a buscar y que las bandas empiecen a acercarse a estas instancias como Conarte y exijan los espacios. Finalmente pagamos los impuestos para ello, para que los jóvenes, para que la sociedad tenga estos espacios disponibles para disfrutarlos, para en este caso hacer música. Sí, y en este caso pues agradecer a Calle Genera, que decide cerrar su festival, su primer festival, precisamente con una selección de lo mejor de las bandas de metal de la ciudad. Ojalá y estén presentes aquí el próximo sábado, y que los habituales paseantes de este parque descubran por qué se seleccionaron esas bandas, que son de gran calidad musical y que esperemos tengan larga vida y mucho éxito estas bandas. Yo creo que ya está listo, o todavía un poquito más. Están esperando también que entre que se ponga oscuro el Parque Fundidora, el ambiente necesario
para una presentación metalera y un detallito ahí con